Pues hombro doloroso es un conjunto de signos y síntomas que comprende un grupo heterogéneo de diagnósticos. En el desarrollo del tema se van a dar cuenta que la mayoría está asociada, ¿ya? Se conoce como una periartritis escapulohumeral también, ya van a ver por qué. El hombro doloroso constituye el tercer motivo de consulta después del dolor lumbar y cervical. El 10% de la población general, especialmente los adultos, van a experimentar un episodio de dolor de hombro en su vida. Tiene una prevalencia de 36.8% de la población general y un 80% es por afectación del manguito de los rotadores. Es una causa de incapacidad laboral prolongada, ya van a ver en el desarrollo del tema por qué. Haciendo un recuerdo anatómico, recordemos que es la cintura escapular, que es la que se encarga de mantener el miembro en el esqueleto axial. Y tienen que acordarse que existen grupos musculares, grupos articulares, entre los cuales tenemos pseudoarticulaciones o articulaciones falsas, ¿no es cierto? Una articulación verdadera, la glenumeral, la cromoclavicular y la esternoclavicular. Las llamadas articulaciones falsas son la subdeltoidea y la escapulotorácica, porque no son en sí articulaciones. Entonces sabemos que la glenumeral es una hipertrosis, es una esfera, tiene gran movilidad, pero es una articulación inestable. Si ustedes se fijan, tiene mucho parecido a la articulación coxofemoral, pero no tiene la profundidad y la concavidad que tiene el acetábulo, en este caso la glena, ¿no es cierto? Por eso se dice que es una articulación inestable. Pero nuestro cuerpo es tan sabio, ¿no es cierto? Y la naturaleza también, que esto se compensa, y para esto tenemos estabilizadores, que son los estabilizadores estáticos, donde vamos a encontrar la cápsula articular, donde vamos a encontrar los ligamentos, los glenumerales superior, medio, inferior, y dentro de los estabilizadores estáticos, el más importante es el rodete glenoideo, de todos los estabilizadores estáticos, ¿no es cierto? También vamos a encontrar estabilizadores dinámicos, obviamente que aquí es dinámicos, porque se mueven, ayudan al movimiento del hombro, pero también le dan estabilidad. En esto vamos a encontrar los que son los músculos del manguito rotador, ya saben, supra, infraespinoso, subescapular, redondo, menor, y también juega un papel importante la porción larga del bíceps. Fíjense, y viene justo a la región superior de la glena. Entonces habíamos dicho que uno de los estabilizadores estáticos más importantes es el rodete glenoideo o labrum glenoideo, como se llama. Y si ustedes hacen recuerdo, la articulación coxofemoral también tiene el acetábulo también tiene un labrum, ¿no es cierto? Que tiene casi la misma funcionalidad. Entonces, en el hombro, el rodete glenoideo juega un papel muy, muy importante porque si ustedes ven, esa es la parte ósea que es casi plana, ¿cierto? Y aquí tenemos el rodete glenoideo. Y si ustedes se fijan, este rodete glenoideo va a tener tres funciones importantes. Primero, va a ayudar y va a complementar para la inserción de cápsulas y de ligamento y la cápsula. Lo más importante, aumenta el área de contacto entre la cabeza humeral y la escápula, especialmente a nivel antero superior y postero inferior. ¿Entiendo? ¿Ya? Y mantiene una presión negativa intraarticular de más o menos 32 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Es básicamente succiona a la cabeza humeral. Entonces, esas funciones del rodete glenoideo son bastante importantes. Por eso es que cuando se lesionan, muchas veces tenemos que hacer sutura de lo que es la glena o el rodete glenoideo o el labrum, mejor dicho, el labrum glenoideo. Entre los factores, la etiología del hombro doloroso, hay causas extrínsecas y hay causas intrínsecas. Entre las causas extrínsecas hay factores que vamos a denominar primarios y secundarios. Dentro de los primarios vamos a ver que está todo lo que es en referencia a la parte osteoarticular, ¿no es cierto?
tiene que ver con la forma de la anatomía ósea. Y aquí verá el tipo de acromión que tengo, ¿no es cierto? Si tengo no lesiones a nivel de la cabeza humeral que me puedan dejar secuelas y me alteren el espacio acromio humeral. ¿Ya? Entre otras causas, hipertrofia del ligamento, osteofitos, fracturas, lo que les mencioné. Y entre las factores secundarios, podemos encontrar a los deportistas que tienen que hacer sobreesfuerzo, llevar más allá de la amplitud de movimiento del hombro, especialmente los tenistas. El estrés mecánico daña. También podemos encontrar como factores extrínsecos patología cervical, alguna patología cardíaca que puede darnos un dolor referido al hombro. Entonces, entre las secundarias, básicamente todo lo que es estrés mecánico. Si yo levanto el hombro, todas las estructuras que se encuentran acá, si llevo al máximo de movimiento, se van a pinzar, ¿no es cierto? Va a ser como un pulpo. Y entre las causas intrínsecas ya de la propia articulación, vamos a ver que Codman describe, esta es la articulación, que existe una zona crítica en el tendón del supraespinoso. Este es el tendón del supraespinoso, esta es la bursa, ¿no es cierto? Aquí tenemos la clavícula y el acromión, la glena y la cabeza, ¿no es cierto? Acá existe, según ellos, una zona clínica en el espacio subacromial. Este es el espacio subacromial. Espacio. Refiere que la cara articular del tendón tiene una pobre vascularización y que por eso se presentan los desgarros a este nivel y con mayor frecuencia también en el supraespinoso. Entre las causas extrínsecas, las primarias, habíamos hablado que tenemos lo que es la parte ósea, alteraciones en la parte ósea. Y dentro de estas vamos a encontrar una patología que es el pinzamiento subacromial, ¿ya? ¿Y a qué se refiere este pinzamiento subacromial? Si yo aplico un poquito la lógica, subpinzamiento, todo lo que esté por debajo está pinzado. Este es el espacio subacromial, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que la distancia entre el acromión y el húmero, que es esta, va a estar disminuido, ¿ya? Entonces, este espacio tiene que ser un rango normal de 7 a 14 milímetros, ¿ya? Si este espacio está disminuido, por lógica, todo lo que está atravesando ese espacio va a quedar pinzado, ¿no es cierto? Y acuérdense que si yo hago estos movimientos constantemente, lo que voy a hacer pues es machucar todo lo que está en ese espacio. Entonces, ya habíamos dicho, fíjense esta radiografía y fíjense esta radiografía. Entonces aquí obviamente estoy viendo una disminución del espacio subacromial, ¿no es cierto? Entonces estoy viendo un pinzamiento. Entonces, las alteraciones pueden ser del acromión o del húmero proximal, ¿no? Fíjense, un troquíter prominente que puede ser por secuela incluso de una fractura. Y aquí entra en el acromión, importante, la morfología, la anatomía del acromión. Pueden haber alteraciones del acromión. Bigliari nos refiere 3 tipos de acromión. Si ustedes ven estas imágenes y asocian a esto, el tipo 1 es un acromión plano. Básicamente, el tendón va a tener un buen espacio para poder deslizarse, ¿cierto? Si voy al tipo 2, pues del mismo modo, tengo espacio para deslizarme, si bien tengo compresión, pero hay espacio suficiente. Pero si voy al tipo 3, el tipo 2 es un tipo curvo. Tipo 2, tipo 1, plano. Tipo 2, curvo. Un tipo 3, si ustedes se fijan, pues tiene una forma de gancho, ¿no es cierto? Es un acromión ganchoso. Entonces, este tipo de acromión es el que está más relacionado con el pinzamiento subacromial y con las lesiones del supraespinoso. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esto? Si yo tengo ese acromión muy ganchoso, disminuye el espacio, estoy aumentando un factor para tener esto. Una ruptura, una lesión
en el manguito rotador, que no va a ser de una forma brusca, sino va a ser por el movimiento continuo, ¿no es cierto? Tanto que lo va cortando de a poquito, ¿cierto? Es otra cosa la ruptura traumática. Entonces, en la ruptura del manguito rotador es la causa también, como les había dicho, es un grupo de patologías, ¿no? Común de dolor y disfunción en el hombro. El 30-50% está en los adultos mayores de 50 años. Los que han podido estar en consulta se han dado cuenta que es una patología bastante frecuente, el hombro doloroso y encontrar síndrome de manguito rotador, ¿cierto? La mayoría son por procesos degenerativos, coincide con la literatura, son personas mayores a 50 años. El 47% de las rupturas se centra en la morfología de la articulación. Entonces, ¿qué tiene que ver? Tendré que ver la forma del acromión, tendré que ver si tengo alguna secuela en el húmero o alguna alteración que me altere el húmero proximal que haga que se disminuya el espacio subacromial, ¿no es cierto? Y el 24% se va a relacionar con enfermedades como diabetes, gota y enfermedades del tejido conjuntivo. ¿Por qué? Porque si yo esto le aumento, tengo malformación ósea, o sea, alteración en la forma, no malformación, en la forma ósea. Y a esto le pongo patología de base que desde ya me está alterando todo lo que es la parte microscópica, podemos decir, del tendón. Todo paciente diabético tiene tendón, paciente renal tiene alteración, ¿no es cierto? Especialmente en las fibras colágenas, ¿no es cierto? Entonces, un paciente reumático puede romperse el tendón de forma espontánea, sí. ¿Qué factores predisponen a la ruptura del manguito rotador? La edad, por encima de los 60 años tenemos mayor riesgo de rompernos. Alteraciones anatómicas de la articulación acromioclavicular, lo que les había mencionado. Enfermedades de base, renales, reumáticas, diabéticas. El tabaquismo, unir todo esto es una triada maldita, ¿sí? Actividades deportivas, el tenis, el rugby, todas estas actividades que lleven al hombro a su máxima amplitud de movimiento. De acuerdo a la clasificación, tenemos esta, que es la clasificación de SACUS del manguito rotador, que básicamente, ¿qué es lo que hace? Primero ve la localización, ¿dónde está roto el tendón? La extensión, si es espesor parcial, espesor total, mayor al 50%, menor al 50%. El patrón es a nivel articular, también tenemos que ver, es bursal, es intersticial, enseguida les voy a explicar. Algo que es bien importante, esto que igual les voy a explicar más adelante, la atrofia grasa. ¿Qué quiere decir? Que el músculo, por la degeneración que puede existir y por mucha tracción en lo que es en el nervio subescapular, se puede convertir en grasa. Y eso es un factor de mal pronóstico. La retracción también es importante. No solo es que se haya roto. Una cosa es que se rompa y se quede. Otra cosa es que se rompa y esa ruptura se retraiga demasiado, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos factores yo tengo que evaluar cuando voy a ver una imagen, en este caso resonancia o ecografía, en una ruptura de manguito rotador. En términos generales, podemos dividir a la ruptura en una ruptura parcial y en una total o completa. Obviamente, las parciales van a ser mucho más llevaderas que las totales, incluso las parciales pueden pasar desapercibidas. Las parciales son las más frecuentes, afortunadamente el 18.5%, afectan la cara articular, que quiere decir que es esta del supraespinoso, este es el supraespinoso y esta es su cara articular. El 20% pueden ser asintomáticas, ¿ya? Cuando hablamos de rupturas parciales, habíamos dicho que es más frecuente a nivel del supraespinoso. Aquí está la bursa. ¿A qué se refiere con la cara articular? Es la parte del tendón que está más pegada a la articulación, ¿no es cierto? En este caso al húmero. Bursal, obviamente aquí está. Aquí están viendo, esta es la bursa. Esta es la cara bursal. Entonces, quiere decir que la ruptura está en esa cara bursal, articular, bursal e intrasustancia. No se ha roto a ningún lado, sino en la parte central del tendón del cuerpo.
Y ruptura total, ya han visto lo que es una parcial. Este es un tendón sano y aquí ya estoy viendo un tendón con una ruptura completa. Y no solo es que se haya roto un tendón, sino que se puede haber roto uno o más tendones del manguito rotador. Pero en las rupturas completas, ¿no es cierto? Puedo tener una ruptura en forma de sol creciente, una ruptura en U y una ruptura en L. ¿Ya? Pero además, les he dicho, ¿qué tengo que valorar? Una cosa es el tamaño de la ruptura o la forma de la ruptura. La otra es la retracción. ¿Importante valorar la retracción? Sí. Si yo tengo un grado 1, quiere decir que el tendón se ha roto más que todo en su inserción distal, acá, a nivel de la cabeza humeral, pero no se ha retraído. Aquí se mantiene y la cabeza en su lugar. Un grado 2 está un poco más allá, básicamente está llegando a la parte media, ¿se fijan? Pero ya un grado 3, fíjense, básicamente, imagínense que mi cabeza es la glena. Esto es el tendón. Si se rompe, aquí tengo todavía stop, ¿no es cierto? Si se rompe todo, mi cabeza ya no tiene stop. Entonces, eso es lo que pasa. Si yo tengo una ruptura completa, la cabeza va a migrar y va a condicionar también un pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esto nos da lugar a una ruptura masiva. Tengo mi tendón, se ha roto todo, se ha retraído y la cabeza ha quedado libre, ¿no es cierto? Y acá tengo una ruptura masiva donde 2 o más tendones se han roto en forma completa. ¿Qué pasa? El manguito rotador y el deltoides hacen un balance en el hombro. El manguito mantiene a la cabeza en su lugar, agachada. El deltoides lo mantiene hacia arriba, pero tiene que haber un equilibrio entre ambos. Si uno le gana al otro, obviamente va a haber una alteración en lo que es el hombro. ¿Y qué pasa en el caso de la ruptura del manguito rotador? Va a aparecer una lesión condral por lógica. Si yo ya no tengo que cubrir, no hay tejido, voy a ir a chocar con el hueso de arriba, ¿cierto? Entonces voy a empezar, acuérdense que esta parte tiene cartílago, ¿no es cierto? Si no tengo cobertura, ¿con qué va a chocar acá? Con el acromion. Y va a empezar a desgastar el cartílago. Y nos va a llamar a la patología siguiente, que es la artropatía por ruptura masiva del manguito rotador, que básicamente es una artrosis de la articulación glenohumeral y acromioclavicular, más que todo a este nivel. Entonces, la artropatía por ruptura masiva del manguito rotador, ustedes ven, se ha roto el tendón, mi cabeza ascende. Al ascender, obviamente estoy chocando con el acromion. Entonces, tiene que existir primero una ruptura masiva. ¿Y cuándo hemos dicho que se trata de ruptura masiva? 2 o más tendones del manguito rotador, ¿no es cierto? Van a existir cambios degenerativos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Va a haber lesión condral, va a haber colapsos y datos que me den una artrosis, ¿no es cierto? Aquí ven, hay colapso, puedo encontrar incluso a veces los chopitos a este nivel y obviamente lesión condral, porque acuérdense que esta región del húmero es cartilaginosa. Entonces, al ser cartilaginosa, a eso se refiere la lesión condral, porque el cartílago se daña, ¿ya? Y, obvio, hay migración cefálica de la cabeza, ¿no es cierto? ¿Listo? Eso es lo que pasa por una artropatía. En cuanto a la clínica, la gran mayoría de los pacientes que vienen con lesión o alguna afección en el manguito rotador, el dolor es nocturno, no sé por qué, pero es nocturno. El paciente no puede dormir sobre ese lado y obviamente va a tener dolor con las actividades que requiera elevar el hombro, peinarse, ¿no es cierto? O hacer este movimiento que ustedes ya saben qué maniobra es, ¿no? Luego, la severidad de la lesión, obviamente, va a estar relacionado con el tipo de lesión que tenga. Ser una ruptura parcial, una ruptura total, los síntomas dependerán de eso. ¿Puede haber una pseudoparálisis del hombro? Sí, que pseudoparálisis, estoy hablando. Hay una limitación en la elevación activa del brazo, que es menor a 90 grados, pero no existe déficit neurológico, por eso se dice
pseudoparálisis. No hay lesión nerviosa, ¿ya? Sino que el paciente no mueve por dolor. En cuanto al examen físico, hay algunos artículos, que es del año pasado, donde es una revisión sistemática, básicamente es un metaanálisis bastante bueno, donde habla de la sensibilidad y especificidad de las maniobras, que ustedes ya tienen que dominarlas para los que van a dar el ECODE. Voy a solicitar, básico, nuestro caballo de batalla, siempre una radiografía, por lo básico, ¿no es cierto? El paciente que viene con dolor en hombro, antes de ir a pedirle, aunque yo le haga todas las maniobras y den positivas para manguito, tengo que pedir radiografía. Porque tengo que descartar que la patología sea por causa mecánica, que en este caso sería alteración en el espacio, ¿no es cierto? Aquí yo veo este espacio y yo veo este espacio. ¿A qué hago alteración? Pues sí, claro que sí. Entonces, ¿cuál sería aquí mi diagnóstico radiológico? Pinzamiento subaracnoideo, ¿no es cierto? Listo. La ecografía, sí, bastante importante últimamente en muchas de las especialidades, especialmente en traumatología, la ecografía ha tomado un valor inigualable. Tiene una especificidad del 100%, sensible en el 95%, pero en manos expertas. ¿Qué quiere decir? No porque te den el ecógrafo, ya tienes la sensibilidad, no. Tienes que saber utilizar el ecógrafo, tienes que saber las estructuras que vas a ver y tienes que saber diagnosticar. Entonces también va a depender del observador, ¿no es cierto? ¿Necesita una curva de aprendizaje? Por supuesto que sí. La resonancia magnética sí me es útil, ¿para qué? Para yo poder valorar el tamaño de la ruptura. Ustedes ven acá, esta es una ruptura ensorpreciente y no está muy retracto. Puedo ver la retracción, fíjense acá, la retracción cuán importante, ¿no es cierto? Pero también la resonancia me sirve ¿para qué? Para ver si yo tengo infiltración grasa. ¿Ya? Es más, lo que más pedimos, y especialmente en pacientes mayores, es para ver si no hay infiltración grasa. En cuanto al tratamiento, ¿podemos hacer tratamiento conservador? Sí. Es quizás la primera línea en el tratamiento, ir por tratamiento conservador, lo que será fisioterapia, utilizamos AINES. Podemos utilizar infiltración con corticoides, sí, actualmente se hace ecoguiada porque nos permite tener una mejor infiltración en el sitio del dolor, mejor observación, y esto se ha visto que hacer una infiltración ecoguiada versus no ecoguiada, el resultado es mucho mejor con una infiltración ecoguiada. Pero ya les dije, eso requiere una curva de aprendizaje. ¿Cuándo hacemos infiltraciones con corticoides? Cuando hay mucho dolor, ¿no? Y para que el paciente podamos, no lo vamos a curar, obviamente. Disminuimos los síntomas, el dolor, y el paciente puede inmediatamente iniciar fisioterapia. ¿Ya? Acuérdense que a los traumas nos gusta el movimiento, ¿ya? Y todo alineado. Entonces, proporciona un alivio temporal del dolor. En algunos casos sí se habla que podrían debilitar el tendón, y aquí hay que tener mucho cuidado con los pacientes diabéticos. Pacientes que estén con una glucosa elevada, no se puede hacer infiltración, ¿de acuerdo? Después, eso es lo que les decía de las ecoguiadas. Finalmente podemos llegar a la cirugía. Y en cuanto a la cirugía, podríamos hacer cirugías abiertas, ¿no es cierto? Podemos hacer cirugías abiertas como cirugías artroscópicas. Actualmente se tiende más por la cirugía artroscópica, por eso que ahora tenemos cirujanos de hombro, tenemos cirujanos de rodillas, cirujanos de cadera, que hacen una curva de aprendizaje para poder entrar con pequeñas cámaras a la articulación y hacer este tipo de sutura que nosotros hacíamos cuando era residente de esta forma, y ahora la hacemos mediante cámaras. ¿Ya? Lo básico es hacer la sutura al hueso mediante anclas. Aquí estamos viendo una ruptura. Aquí estamos viendo cómo hemos puesto unas anclas. Las anclas se ponen en son como unos pequeños tornillitos con hilos que se ponen al hueso, y el hilo se agarra al músculo, ¿no es cierto? Y si tengo un acromión engancho que la punta está así, lo que voy a hacer es
ir y voy a ir a raspar. Voy a ir a limar esa garra para que ya no esté así y ya no dañe el tendón. Voy a mejorar ese espacio subacromial. ¿De acuerdo? Eso se llama acromioplastía. ¿Ya? Entonces, en un acromio tipo 3, además de que yo hago una sutura, una reparación dependiendo de la ruptura del tendón, si yo veo que tiene una alteración en la forma del acromión, pues en un grado 3 haré una acromioplastía. ¿Ya? Ven acá, esto es una fresa y lo que se está haciendo es limar esa garra. ¿Ya? Eso se llama acromioplastía. Ya en la artropatía por una ruptura masiva, sí estoy hablando de artropatía, estoy diciendo que esta articulación ya ha ido a una degeneración ósea, uno muscular y la parte ósea que ha llegado a la artrosis, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, yo no podré hacer reparaciones y va a depender también si mi músculo está o no con infiltración grasa. En este caso, yo optaré por una prótesis. ¿Ya? En este caso, cuando tengo mucha lesión del manito rotador, lo que yo hago a veces es, bueno, lo que se hace, se indica, es lo que nosotros llamamos una prótesis reversa. ¿Por qué reversa? ¿Dónde está la cabeza humeral? Y fíjense. Ya. ¿No es cierto? Por eso se llama reversa. Y si ustedes se acuerdan de la clase de cadera, ¿se acuerdan cómo era la prótesis de cadera? Sí, ¿No es cierto? Entonces aquí se pone una prótesis reversa. La prótesis de hombro normal es tal cual esto, pero metal. Pero en estos casos se prefiere una prótesis reversa para sustituir la función de los músculos y para esto necesito indemnidad del campus. ¿Se pueden hacer transposiciones musculares? Sí, se pueden hacer. Dentro de las complicaciones tenemos lo que les había hablado, la degeneración grasa o infiltración grasa, que es básicamente, como su nombre lo dice, sustitución de las fibras musculares del manguito rotador por grasa. Puede existir, también predispone a la infiltración grasa, una denervación muscular por la tracción del nervio subescapular. Que a veces cuando yo tengo la ruptura, póngase hasta acá, voy a traccionar para suturar, ¿no es cierto? Pero si tengo mucha retracción y yo tracciono demasiado, lo que voy a hacer también es traccionar al nervio y el nervio se daña y eso puede predisponer una infiltración grasa, ¿ya? Entonces ahí, esto nos encantan las clasificaciones. Tenemos la clasificación de Boutelier, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir esto? Lo uno, encontramos pequeñas estrías grasas. El grado 4, vean, esto que estén viendo blanco, eso es grasa. Un grado 4, ¿qué quiere decir? Que hay más grasa que músculo. Y este es el factor de mal pronóstico para la reparación del manito rotador. Quiere decir que no tengo. A ver, traten de ponerle a suturar y traccionar la grasa. No se puede, ¿no? Entonces es un factor de mal pronóstico y básicamente esto me estaría diciendo, que podría utilizar una transposición muscular como del dorsal ancho u otros músculos o directamente irme a una prótesis, y en este caso reversa, ¿no es cierto? Otra de las patologías que afectan por eso es un conjunto de patologías, ¿no es cierto? Tenemos la tendinitis calcificada. Este es el tendón y aquí está el depósito de calcio, ¿no es cierto? Que en radiología se ve así. ¿Ya? Es una enfermedad de etiología desconocida, ya no sabes por qué se depositan ahí, se produce por depósito de sales de fosfato cálcico. Generalmente, como siempre, el más involucrado es el supraespinoso en su inserción en la llamada zona crítica, ¿ya? Hay una inflamación tanto del tendón y acuérdense que ahí también hay una bursa, ¿no es cierto? Entonces se inflama el tendón y se inflama la bursa, ¿ya? El tratamiento, dependiendo del tamaño de la calcificación, a veces incluso pueden ser imperceptibles en la radiografía y ecografía, y con reso, si se nos da reporte de calcificación. Entonces utilizamos AINES
Sí, utilizamos fisioterapia y lo que actualmente se utiliza más son las ondas de choque, que básicamente es golpetear esa región, ¿no es cierto? Hasta que ese golpeteo produce un proceso inflamatorio primero, que a la vez produce analgesia, pero también deshace la calcificación. Esto ya es extracción quirúrgica mediante artroscopía, ¿ya? También se puede hacer abierta. Y adentro de las patologías tenemos el famoso hombro congelado, ¿no es cierto? Es una condición de severidad variable y se caracteriza por la pérdida gradual de la movilidad activa y pasiva, ¿ya? Ambos. Uno, que el paciente no va a poder mover y dos, tú tampoco vas a poder mover, ¿ya? Entonces, el hombro va a estar aquí. Es importante esto, ausencia de alteración radiológica. Esta patología, el hombro congelado, el paciente no mueve el hombro, tú no le puedes mover, le sacas radiografía y no vas a encontrar nada. Vas a encontrar un hombro rojo de la vergüenza en la parte ósea, pero no va a haber pinzamiento, no va a haber datos de artrosis, no vas a encontrar. Se llama también capsulitis adhesiva, periartritis, capsulitis glenumeral. Se presenta en el 2 a 5% de la población general y más frecuente en mujeres de 40 a 60 años. Este hombro congelado tiene varias hipótesis. Una de las más aceptadas es esta. Esta es una cápsula normal y esta es una cápsula inflamada y además engrosada. Entonces, si se inflama y se engrosa, este paciente deja de mover el hombro. Por eso se llama hombro congelado, ¿no es cierto? Entonces, hay una fibrosis, hay una adhesión en todo el revestimiento. Se nota, ¿no es cierto? Esto tiene 3 fases. Estas fases, la fase 1, que es básicamente inflamatoria, entonces básicamente es el inicio. Se caracteriza por dolor a los movimientos repetitivos, pero no hay limitación en el rango de movimiento. Yo muevo, me duele, pero tengo amplitud de movimientos. Dura 2 a 9 meses. Pónganle cuidado en el tiempo, porque es una patología crónica. La fase 2, que es la donde se adhiere y es la verdadera fase de congelamiento. ¿Qué quiere decir? El verdadero hombro congelado se da en la fase 2. ¿Qué quiere decir? Hay un máximo periodo de rigidez. Hay disminución. ¿Qué decir? Puede disminuir el dolor. ¿Se acuerdan que aquí tengo dolor, pero puedo mover? En la fase 2, el dolor disminuye, pero ya no puedo mover. ¿De acuerdo? Porque ya existe atrofia muscular. Este dura entre 4 a 12 meses. Estamos hablando meses. Súmenle. Y en la fase 3, así por loco, regresión. Deja de doler y el paciente puede volver a mover en muchas ocasiones con la ayuda de la fisioterapia. Y este dura de 5 a 12 meses. ¿Qué quiere decir? Que es una patología bastante larga. La gran mayoría va muy bien con fisioterapia o se puede hacer una infiltración bajo sedación en quirófano y hacer movilizaciones en quirófano y el paciente volver a continuar con fisioterapia. La gran mayoría va muy bien con fisio. Entonces, en el hombro congelado hemos visto que es un proceso de adhesión. En cuanto al tratamiento, les he dicho fisioterapia, infiltraciones, movilización bajo anestesia y en algunos casos una liberación artroscópica que realmente desde mi punto de vista y dentro de la experiencia que ya tengo, tiene que hacerlo manos expertas. Tiene que hacerlo, he visto un profesor que hacía bastante de esto y realmente me pareció muy complejo y sí, tiene que hacerlo manos expertas. Entonces, en resumen, el hombro doloroso es un término que describe cualquier dolor en el hombro alrededor de la articulación del hombro. Sus causas pueden ser intrínsecas y extrínsecas, variables, ¿no es cierto? Puede ser referido también por problemas de cuello o cardíacos. La mayoría puede ser por inflamación, ruptura de los tendones o por problemas articulares como la bursitis o las calcificaciones, ¿no es cierto? El tratamiento puede ir desde el reposo antiinflamatorio, fisioterapia y en algunos casos podemos hacer
infiltraciones o cirugía. Eso es todo.